Los rusos no estaban proponiendo abrazar a Ucrania como parte de su esfera de influencia. En cambio, estaban pidiendo específicamente su neutralización. El rechazo de esta propuesta fue el resultado del triunfalismo, la rusofobia instintiva y el deseo de socavar a Rusia. Pasemos a los asuntos europeos. Usted fue la persona, creo, que dijo que Estados Unidos y la OTAN estarían dispuestos a luchar hasta el último ucraniano en la guerra en curso. ¿Cree que eso sigue siendo cierto? ¿Y Estados Unidos estará alguna vez dispuesto a volver a un enfoque más diplomático para encontrar una solución a esta guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial que tenemos ahora? Me temo que hemos sido muy cínicos. Cuando lees los comentarios de los expertos en la prensa estadounidense, dicen que esto fue un golpe de suerte para Estados Unidos, porque sin perder vidas estadounidenses, logramos debilitar y aislar a Rusia. Francamente, no creo que hayamos logrado debilitar y aislar a Rusia. ¿Hay alguna evidencia de que a la gente le importe Ucrania y los ucranianos en todo esto? No mucho. Ahora escuchamos historias de que se anticipaba el fracaso de la ofensiva ucraniana contra los rusos. La gente en Washington y en Mons, Bélgica, esperaba que la valentía ucraniana compensara la falta de armamento y la falta de números en el ejército ucraniano. Creo que esto es sumamente cínico. Tengo un gran respeto por la valentía de ambas partes en este combate. Ucranianos y rusos son primos, pueblos relacionados. Ambos han demostrado que son increíblemente duros y valientes en el campo de batalla. Pero los números cuentan, al igual que el tamaño y la tecnología. Y creo que los rusos están prevaleciendo. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero sé que el señor Stoltenberg, el recientemente reelegido secretario general de la OTAN, ahora dice que no hay camino para que la OTAN acepte a Ucrania como miembro y acepte una victoria ucraniana. Y creo que la institución no exporta ahora una victoria ucraniana. El presidente en el pogdreng padangs that's race, we're siegen lala in el brothatid. NATO, when there is a peace treaty with Russia, that is arguably. Eso es, discutiblemente, una especie de anticipación de negociaciones diplomáticas para terminar esto. Por supuesto, hubo una negociación diplomática en 2022 que Boris Johnson aparentemente arruinó. Lo que creo que es probable que suceda ahora, porque creo que los rusos están al comienzo de su propia ofensiva contra Ucrania, es que veremos a los rusos tomar territorio y amenazar a Odessa. Si tomaran Odessa, Ucrania ya no tendría acceso al mar. Creo que ofrecerán paz a cambio de la retirada de esas áreas en Ucrania que no les importan y a cambio de no tomar Odessa. Si Ucrania se niega, tomarán Odessa. Tienen la capacidad de hacerlo. Lo más extraño de lo que está sucediendo es que justo en el momento en que personas en la OTAN, como el ministro de Defensa alemán, están admitiendo que la OTAN no tiene la capacidad de luchar contra Rusia, aunque Rusia no ha podido abrumar a Ucrania, la OTAN está hablando de tomar medidas en Asia Oriental. Si no puedes defender tu propia patria europea, ¿por qué estás hablando de tomar medidas en Asia? Esto es muy extraño y parece ser en beneficio de la gente en Washington más que una iniciativa seria. No veo qué podrían hacer las Fuerzas Armadas europeas que sería de alguna utilidad en las situaciones que enfrenta Asia Oriental, ya sea una guerra renovada en Corea, una guerra en Taiwán o combate naval en el Mar del Sur de China. Sabes, durante el último año, una pregunta que me ha perseguido es por qué la neutralidad no se convirtió en la solución para Ucrania. Me parece a mí, y probablemente a cualquiera con un conocimiento de la historia, que la situación en Ucrania es muy similar a la de Austria en 1955. Debería haber sido la solución. Figuras como Kissinger y Chomsky, y creo que tú también lo han mencionado, muchas personas lo han hecho. Sabemos que a finales de marzo del año pasado, un acuerdo de neutralidad estaba esencialmente sobre la mesa, pero luego Johnson lo arruinó. Así que no entiendo por qué la neutralidad no se convirtió en la solución. Ahora, creo que es porque a los neoconservadores en la OTAN no les interesaba.
Querían todo y no se conformarían con menos. ¿Estás de acuerdo con esa valoración o estoy equivocado? No, creo que tienes razón, y puedes ver cómo se desarrolla esto. El amasijo de tropas rusas en la frontera ucraniana ocurrió en el contexto de una demanda de negociación sobre la arquitectura de seguridad europea. Querían garantías de Moscú de que no se colocarían armas en Ucrania en su frontera. Está claro que si Ucrania hubiera sido incorporada a la OTAN, tales armas habrían sido colocadas allí. De hecho, durante 8 años, Ucrania había sido entrenada, reorganizada y reequipada a los estándares de la OTAN por Estados Unidos y otros países. Esto era una preocupación para Rusia. La respuesta de Estados Unidos fue una negativa rotunda a entretener cualquier discusión sobre negociaciones de seguridad europea. No había un camino negociado para que los rusos lograran lo que consideraban un objetivo fundamental de seguridad nacional: libertad de una presencia hostil en su frontera. Aceptaron, por supuesto, la incorporación de los estados bálticos a la OTAN. No creo que vieran a Estonia, Letonia o Lituania como amenazas para Rusia. Esperaban que estos pequeños países fueran apropiadamente cautelosos en sus tratos con Rusia, como lo había sido Finlandia durante décadas. También acordaron los acuerdos de Minsk, que mantenían las regiones de Donbass y Luhansk como parte de Ucrania con una medida de autonomía. Inicialmente no buscaban desvincular estas áreas de Ucrania. El problema principal es la región de Ucrania o su nación que restore fuera de Wentrum y Europa, conocida como la OTAN. Incorporation into an American sphere of influence in Europe, called NATO. The Russians were not proposing to embrace. Los rusos no estaban proponiendo abrazar a Ucrania como parte de su esfera de influencia. En cambio, estaban pidiendo su neutralización. El rechazo de esta propuesta se debió a una mezcla de triunfalismo, rusofobia instintiva y un deseo de socavar a Rusia. Casi inmediatamente después de este rechazo, Putin respondió usando la fuerza contra Ucrania. Esto mostró una clara falta de interés en una solución diplomática o negociada. La declaración del secretario de Defensa Lloyd Austin de que el objetivo era debilitar y aislar a Rusia, no salvar a Ucrania, respalda esta visión. Ucrania ha sufrido enormemente como resultado. No se unirá a la OTAN ni mantendrá su integridad territorial, que podría haberse preservado bajo los acuerdos de Minsk. Es poco probable que conserve su costa del Mar Negro y puede que no encuentre la paz. Alrededor de 1/4 a 1/3 de su población ha huido del país. Gran parte de su infraestructura ha sido dañada por ataques rusos. Sin embargo, los rusos no han sido tan destructivos como podrían haber sido, posiblemente buscando la paz después de la guerra. A pesar de esto, es probable que Ucrania emerja del conflicto en una condición mucho peor que si hubiera aceptado la neutralidad. La ironía de toda esta situación es que si la guerra realmente termina y Ucrania no se convierte en miembro de la OTAN, como ha declarado la OTAN, es porque no quieren una confrontación directa con Rusia. Ese es un aspecto positivo de esta situación. Quieren evitar una tercera guerra mundial. Prefieren manejar la situación a través de Ucrania. Sin embargo, la tragedia es que en efecto, Ucrania será neutralizada. Por supuesto, todo esto resultará haber sido realmente en vano. Diría que hay un elemento muy interesante en esto, y es la guerra de información de carácter formidable. Aparentemente, algunas personas en Occidente creen que si puedes ganar la guerra de información, ganas la guerra en el terreno. Pero lo que estamos viendo ahora es que este no es el caso. De hecho, la guerra de información que fue diseñada para aislar a Rusia y condenarla internacionalmente, solo tuvo éxito en una parte limitada del mundo. No incluyó al sur global, América Latina, África, el Medio Oriente, o ciertamente no a China o India, el sudeste asiático. La mayor parte del mundo ve esto como una disputa entre europeos más que algo de significancia global. Por lo tanto, el enfoque de la guerra de información que emprendieron los Estados Unidos y los miembros de la OTAN no ha tenido éxito. Ucrania no ha sido salvada del daño. Rusia no fue disuadida de atacar Ucrania. No ha habido una estrategia clara de terminación de la guerra. Rusia no se ha desmoronado.
No ha habido un cambio de régimen en Moscú, como algunos esperaban que pudiera suceder, y así sucesivamente. Entonces, desde el punto de vista de Occidente, al final, cuando todo esto termine, lo único que ha sucedido que ha sido positivo de manera discutible ha sido una medida de revitalización de la OTAN como institución y mejores lazos entre los miembros de la OTAN. Pero no espero que eso dure más allá de la guerra, porque ya puedes ver las divisiones entre, digamos, Hungría, Polonia, Italia y tu propio país, Suiza. Suiza ha sido arrastrada a esto de una manera que ha comprometido su neutralidad, lo que sospecho que los suizos lamentarán y no tomarán como un precedente. Tenemos una buena noticia. Actualmente estamos preparando un referéndum para reforzar nuevamente la neutralidad. Este referéndum se llevará a cabo en aproximadamente 1 año y medio. Espero que esto retrase significativamente toda la situación, porque la población suiza no tiene interés en tomar partido. La pregunta es si imponer sanciones se considera tomar partido. Pero déjame preguntarte una cosa más. La respuesta a eso es sí. Son una guerra económica, sí. Y entonces no sé cómo los suizos, que a veces toman decisiones que parecen extrañas para otros, especialmente en lo que respecta a cuestiones de género, manejarán esto. Pero estoy seguro de que los suizos llegarán a su propia conclusión. Dudo que en el futuro adopten sanciones por esta razón. Eso espero también. Tengo un muy buen amigo suizo que describe a los suizos como una tribu de la colina que sabe algo sobre el dinero. Suiza ha prosperado porque extiende el dinero y la importancia de no involucrarse en los conflictos de otras personas. No estar en guerra durante 200 años es muy bueno para los negocios. Esa es la razón principal por la que las personas deberían ser neutrales. Es muy bueno para los negocios. Así que haz negocios y mantente al margen de los conflictos de otras personas. Es bastante simple. Eddie Septworthily. Permíteme preguntarte una cosa más, porque estuviste allí en la década de 1970. ¿Has visto cómo la Guerra Fría podía escalar al borde del desastre, como durante la crisis de los misiles en Cuba, y luego moverse hacia la relajación? En 1975, la creación de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Fue un momento crucial cuando todos los europeos se reunieron para una conferencia, lo que parece ser una tradición para ellos. Celebraron grandes conferencias en 1815, 1918, 1945 y luego en 1975. Estas conferencias siempre parecen ser un momento para aliviar tensiones. ¿Ves alguna posibilidad de que los europeos y americanos comiencen a hablar de nuevo? Y si eso sucede, ¿crees que los rusos confiarán en ellos? Uno de los principales problemas es que los rusos han sido engañados repetidamente. Incluso con el acuerdo del grano, los rusos fueron engañados en su parte del acuerdo. ¿Crees que los rusos comenzarán a confiar en los europeos de nuevo? No creo que los rusos confíen en nadie en el futuro. Uno de los resultados de los eventos recientes es que Rusia, que había pasado 300 años desarrollando una identidad europea, ha revertido a afirmarse como una civilización separada. Se ha girado hacia el este y el sur, ahora mirando a China e India en lugar de Europa. Este es un cambio significativo. De manera similar, Turquía, que buscó europeizarse a través del proceso de adhesión a la Unión Europea, un proceso que fue muy efectivo en cambiar a Turquía para mejor, casi ha renunciado. Parece que el señor Erdogan estaba de acuerdo con la membresía en la UE. Sin embargo, no creo que sus vecinos, los franceses, que parecen aferrarse a una noción de cristiandad y un desagrado por el Islam, un sentimiento que actualmente está causando división en Francia, estén preparados para aceptar a un miembro de la UE. Quizás otros en la UE sientan lo mismo. Como resultado, la parte euroasiática de Europa, que se conecta con el resto de la masa terrestre euroasiática, se ha desprendido, y no veo que se reincorpore. Originalmente la OTAN, a través de la Asociación para la Paz, fue concebida como un mecanismo potencial del concierto de Europa.
un mecanismo de seguridad europeo universal. Tenía una relación con Rusia a través del Consejo OTAN-Rusia y podría haber asumido el papel de gestión de los asuntos de seguridad europea. Puede un poco how small ends bleed. Por lo tanto, instituciones que ni es militares. Sin embargo, creo que Rusia es muy distante futuro por las razones que mencionó. Russia will be very standoffish in the future for the reasons that you mentioned.